Buon lavoro. Grazie. Allora, mi presento. Nada, entonces me presento ante todo. Ho 66 anni e dal Tengo 1 di 66 dicembre años non lavoro y più. desde el 1 de diciembre ya no trabajo. Sono laureato in chimica parecchi anni Soy fa. doctor en química hace muchos años atrás. Ho lavorato 35 anni He alla Ferrero, trabajado 35 años en la empresa Ferrero. 4 anni all'ISF, Intercontinental Specialty Fats, Y che è 4 años en la ISF, que es una empresa malese di capitale giapponese che de è il Malasia, de grande capital fornitore, japonés, que es non perché ci ho lavorato, è la miglior ditta che no produce porque grassi haya speciali, frazioni di trabajado, pero palma. es la mejor empresa que produce aceites vegetales, en particular aceite de palma. Allora, un altro contaminante che si sta delineando Otro contaminante que se nei está prodotti alimentari. delineando en los productos alimentarios. E in questo caso Y en vediamo un este attimino, caso, prima di veamos parlare un dei segundo, contaminanti, antes de hablar de los contaminantes, meglio di me parlerà il professor Galaverna, che è yo un va a hablar chimico el profesor analitico, Calaverna, que es un químico analítico. mentre io negli ultimi 20 anni mi sono Yo en los occupato últimos 20 años me he ocupado soprattutto di acquisti, sobre todo de logistica e compras de sostenibilità. logística y de sustentabilidad. Diciamo che ho passato Digamos que he la metà della pasado mia vita más occupandomi de mitad de mi d'olio di vida palma. ocupándome del aceite de palma. Sono stato più di centinaia di volte in He Malesia, in dado Indonesia, más de in Sud cientos de America, in veces en Africa, quindi ho Indonesia, una en discreta África, conoscenza. en Malasia. Quindi parliamo prima del famigerato olio di palma che è Hablemos stato ante sotto todo del attacco famoso per aceite de questi palma ultimi que ha anni. sido tan atacado en estos últimos años. Innanzitutto non Ante esiste la todo, no molecola dell'olio di existe la palma. molécula del aceite de palma. Gli oli e i grassi sono Los aceites y las miscele grasas di son trigliceridi, mezclas de triglicéridos, vale a dire es decir, gli acidi grassi che sono ácidos grasos esterificati con il que glicerolo. se han unido con Quindi el glicerol. Por lo esistono tanto, acidi grassi existen saturi, ácidos polisaturi, grasas monosaturi. saturadas, polisaturadas, monosaturadas. Tanto così per iniziare. Quindi Solamente partiamo da para questo fatto comenzar. qua. Entonces, partamos de este Questa punto. tabella Esta rappresenta tabla representa alcuni tra i più importanti oli e grassi algunos de los más prodotti importantes aceites y grasas nel mondo, producidos en el partendo mundo, dall'olio di cocco fino al partiendo del aceite de girasole, coco al hasta el carcamo, al burro girasol, di al cacao, cárcamo, a la oliva, manteca de eccetera, eccetera, cacao, eccetera. oliva y otros. Un attacco fatto all'olio di palma si è detto è un grasso saturo. Non è vero, è parzialmente saturo. No es cierto, es Il 50% è parcialmente saturado. insaturo El e contiene 50% il está insaturado 39% y contiene el di acido oleico, 39% quello de dell'olio ácido d'oliva. Ma oleico, questo el mai mismo nessuno del l'ha aceite detto. de oliva, pero esto nunca nadie lo dijo. Vediamo invece il cocco che ha Veamos una en cambio percentuale el di aceite saturi de di circa il coco, 90%, tiene però el non è 90%, mai stato pero messo sotto attacco. nunca ha sido puesto bajo ataque. También Vediamo un tiene una attimino la parte produzione insaturada. dei più grandi Veamos oli un poco la del mondo. producción Nel de los mondo más si grandes producono aceites del mundo. En el più mundo di se 200 producen más milioni de di 200 tonnellate di oli millones de vegetali. toneladas de Come si aceites vede dal grafico, vegetales. la Como parte se più ve del importante è gráfico, la quella parte más dell'olio di palma, importante es la del aceite de palma, 38% 38%. prodotto nel mondo è olio di Producido palma, en el segue mundo l'olio di es soia, aceite de palma, luego poi sigue el aceite de soja, la colza, il luego girasole e poi altri oli minori. canola, girasol y otros aceites menores. 76 millones de toneladas son de aceite de palma, 60 millones de soja y así se avanza con otros aceites. Veamos los más grandes importadores de aceite de palma. Como se puede ver, son India, la Comunidad Europea, China, Pakistán y otros. De aquí se puede ver en el gráfico adyacente,
Sí. El gráfico muestra cómo se desarrolló el consumo de aceite de palma en la Comunidad Europea. Seguidamente a los ataques pesados que se han hecho en relación a los productos alimentarios, se ve que el porcentaje de aceite de palma utilizado en Europa para uso alimentario ha disminuido, mientras que en cambio aumentó el consumo de aceite de palma para biodiesel, para usos energéticos. Consideriamo un segundo, otro beneficio del aceite de palma es que solamente con el 6% de las tierras productivas aradas para producir aceites vegetales, el aceite de palma produce más del 33%. Por lo tanto, tiene un rendimiento por hectárea decididamente superior a los otros, a todos los otros. Avancemos. Entonces, ¿qué es el aceite de palma? Ante todo, muy pocos saben qué es el aceite de palma y muchos hablan mal de él. Ante todo, el aceite de palma es un aceite vegetal extraído del fruto de la palmera. Y en la práctica es como el aceite de oliva. La palmera se desarrolla en las zonas ecuatoriales que garantizan factores óptimos para su desarrollo. Temperatura entre 24 y 32 grados, por lo menos 5 horas de sol por día continuas y una lluvia distribuida uniformemente en el transcurso del año. Y no necesitan particulares condiciones de terreno. Aquí puede verse el fruto, ¿no es cierto?, de las plantaciones de palmeras. Veamos un minuto la composición de este aceite. Del fruto del aceite de palma se obtienen dos tipos de aceite, el aceite de palma y el aceite de palmito. El aceite de palma se extrae del mesocarpo y el palmito o kernel se extrae de la semilla. La composición acídica es muy distinta entre el palmito y el palma. El aceite de palma, como dije anteriormente, tiene un porcentaje de saturados del 50% y del 50% de insaturados, mientras que el palmito tiene una composición de grasas saturadas mucho más elevada, alrededor del 80-85%, muy similar al aceite de coco. Aquí hay un pequeño diagrama de cómo se extrae el aceite de palma. Se recogen estos cascos, son llevados al molino, donde son esterilizados para abatir las enzimas. Se separa por vía mecánica y con agua, posteriormente, la pulpa, el mesocarpo de la semilla. Luego del aceite extracto del mesocarpo con agua se separa y se obtiene el aceite de palma. Las semillas, el palmito toma otro camino, se extrae antes con la prensa y luego con solventes. Entonces, el aceite de palma, así como el aceite de oliva y la manteca de cacao, es el único aceite vegetal que se extrae sin solventes. Prácticamente todos los otros aceites que nosotros usamos, que sea coco, girasol, canola, lo que sean, se extraen con solventes, que luego lógicamente se elimina el solvente posteriormente. Pero bueno, aquí se muestra qué es lo que se hace en el aceite de palma. Puede haber dos caminos. Vale para el aceite de palma y para los otros aceites vegetales también. Se hace una refinación que puede ser física o química. Física se entiende, procede de esta manera. El aceite es desgomado con ácido cítrico fosfórico, es filtrado en tierras de colorantes que son harinas fósiles, las mismas que muy similares a las que se usan para los vinos. Y después de esto es desodorizado. ¿Y en qué consiste la desodorización? Esto consiste para remover los olores, la acidez residual y también los contaminantes. Y luego es cómo funciona un
el frigorizador, es como si fuese un contenedor, como una gran cacerola al vacío, en la cual el aceite es puesto, es calentado a temperaturas optimales de 200 a 250 o 220 al vacío en corriente de vapor. Y después, y finalmente, después de este proceso, se llega al aceite refinado, listo para el consumo, listo para ser consumido. Entonces, veamos algunos puntos que se refieren siempre al aceite de palma, criticado porque es una grasa saturada. Si nosotros comparamos una oleoína de palma, que puede ser utilizada para hacer frituras, para hacer cremas untables, se ve que tiene un 35% de ácido palmítico, un 46% de ácido oleico, el del aceite de oliva, y un 13% de linoleico. Como tenemos el aceite de oliva, tiene más aproximadamente un 14% de ácido palmítico, es la mitad del aceite de palma. Y si vamos a mirar el aceite, la leche materna tiene un 23-24% de ácido palmítico. Entonces, convivimos con el ácido palmítico, esta forma parte de nuestro cuerpo. El Padre Eterno lo ha puesto como elemento de la leche materna. Entonces, otro problema era que se le atribuía, era el problema de la deforestación del área del extremo oriente. Lo que ustedes verán aquí es que se han hecho algunas cosas con el fin de reducir lo más posible y mejorar, de reducir la deforestación y mejorar la sustentabilidad del aceite de palma. Y esto en el año 2004, el primer aceite que para el cual se trató de tener una cadena sustentable fue justamente el aceite de palma. Se formó la RS2, esta table de sustentabilidad de aceite palmítico, que nació en el 2005, donde están presentes cultivadores, productores, también NGO, todos juntos alrededor de una mesa. Se trató de dar una correcta indicación para cultivar el aceite de palma de forma sustentable, respetando a los trabajadores, al ambiente y a los animales que habitan. Todo es perfecto, entonces no, no es así. Pero por cómo se lo ve, el porcentaje de aceite de palma sustentable está aumentando. Una cosa que está muy equivocada había sido la de boicotar al aceite de palma en los países europeos, porque los países occidentales son los que pueden darse el lujo de pagar algo más, un poco más, para poder tener un aceite de palma sustentable. Si yo, europeo, voy a lo de un cultivador y le impongo ciertas reglas, él las respetará, pero al mismo tiempo, este cultivador no va a proveer solamente a mí, sino también a hindúes, chinos, africanos. Entonces, poco a la vez, todo el aceite de palma puede volverse sustentable. Si el consumidor occidental, el europeo, abandona el aceite de palma será comprado, de todos modos, por otras naciones que son menos sensibles a la sustentabilidad, al derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, abandonar el aceite de palma está equivocado desde el punto de vista digamos, de los productos alimentares. Como ustedes han visto, el 38% de los aceites producidos en el mundo son de aceite de palma. Entonces, sin aceite de palma, la humanidad entra en dificultad. Algunos miles de personas entrarán sin alimento. Otro ataque que se hizo al aceite de palma, el aceite de palma vale poco. ¿No? Es cierto que vale poco, porque si uno compra un palma sustentable con bajo contenido de contaminantes, lo paga también, sale más caro. Y también el hecho de que un producto valga poco no quiere decir que sea deplorable. Más, el arroz sale poco y da trabajo a muchísimas de personas y nadie atacó al arroz o las manzanas porque valen poco. No,
Entonces, tengamos en cuenta que nosotros pagamos como occidentales, entre comillas, ricos, que podemos darnos el lujo de elegir el aceite que queremos, una oliva, que puede salir también 10 euros por litro o 12, según... pero para quien vive en África, en India o en China, tener un aceite alimentario a un precio contenido es positivo, es una buena cosa. Otros problemas que se han dado en relación al aceite de palma son los contaminantes. Mejor que yo va a hablar quien me seguirá en la presentación de los contaminantes, Mosmoa, sea de un punto de vista analítico como de un punto de vista del origen. Hace algunos años, un contaminante que había, digamos, había tenido como un aspecto negativo fueron los GE. Se necesitaron años para poner a punto un método analítico repetible y reproducible para poder establecer con claridad límites máximos tanto para los 3-MPC como para los GE. Esto se está tratando de hacer también para los MOSMOA, los Mineral Oil Hydrocarbons. Por el momento no se llegó a tener un método analítico preciso, repetible y reproducible. ¿Cómo se puede reducir el número de contaminantes? Entonces, trabajando sobre la materia prima y trabajando sobre el refinamiento. Como hemos visto, es muy sencillo refinar este aceite. Prácticamente se decolora con una tierra o con una harina fósil. Normalmente se decolora entre los 90 y los 120 grados con un vacío de 50.000 bar residuo durante 30 minutos y luego se desodoriza a varias temperaturas, tendencialmente no superior a los 100 grados, sobre todo en un segundo pasaje, en corrientes de vapor y con un vacío bastante intenso, propulsado. Entonces, esto es muy sencillo sobre el papel. Un ejemplo, los sopladores de vidrio de Burano, ¿qué es lo que tienen? Tienen un tubo, el vidrio, un martillo al fuego, pero logran hacer obras fantásticas. Y entonces, administrando la refinación en forma correcta y cuidada, se pueden tener aceites de palma estables en el tiempo, sin incremento de transisómeros y con un bajo contenido de glicerol esteros y de mosmoa. Entonces, es algo que es factible. Aquí muestro en estas diapositivas un diagrama de los MOS y de los MOA, que son parafinas, naftalenos, y luego hay grupos y grupos aromáticos que pueden ser removidos, como expliqué antes. ¿De dónde llegan? Llegan de estos, llegan, ¿qué son? Vehículos de pesticidas, son aceites de control de polvos, de, se pueden llegar también de las bolsas de yute para el transporte de semillas o de aceitunas, en aditivos para la fabricación de los plásticos, de tintas para impresoras. O sea, esta contaminación de Mosmoa va a hablar luego mi colega posteriormente. Entonces, aquí se muestra cómo en este esquema se ve de dónde vienen los aditivos coadyuvantes, emigran, terminan en productos intermedios, en la materia prima y finalmente en los productos finales. Y como dije, hay una posibilidad de removerlos. Se tiene que trabajar en más de un camino. Uno, evitar que entren en contacto con los productos alimentarios, si es posible. Y segundo, cómo removerlos. Aquí hay algunos niveles de toxicidad. La exposición diaria de los MOS-MOA y de los MOS se estima en 0,03 a 0,3 miligramos por cada kilo de peso corpóreo. Exposición estimada de los MOA es el 20% de los MOS, entonces es más peligrosa. Los MOS se pueden acumular y llevar a
diferentes tejidos humanos, el vaso, linfonodos, y los MOSH no son angiógenos, pero los MOA son mutagénos, o sea, dependerá de la mutación de estos anillos aromáticos. Un problema, y esto lo va a explicar mucho mejor que yo quien me va a seguir, es la definición de los MOSH-MOA por vía analítica con la cromatografía combinada a la cromatografía. ¿Por qué? Porque hay algunos compuestos naturales que interfieren en la lectura del cromatograma. Por ejemplo, como les anticipé antes, por cuanto se refiere al análisis de los G y de están los métodos OA Middle, aprobada en el 2013, y tal vez modificada. Es un análisis esta cuantitativa que se hace también con la masa y la fotografía, y esto es repetible y reproducible. En efecto, han sido establecidos límites de porcentajes en un aceite o en otros productos de estos dos componentes. Por lo que se refiere, en cambio, a los MOSH-MOA, se está trabajando y aún no se es seguro. Es un método repetible y reproducible a nivel universal. Aquí se ve una cromatografía, se ve cómo la presencia de hidrocarburos naturales, como alcanos, terpenos y carotenoides, pueden interferir en el cromatograma que analizamos. Como les decía, está la posible contaminación de MOSH, también los plásticos o los adhesivos que pueden interferir con análisis de MOSH. Entonces, la dificultad de interpretar estos programas, aún hoy no están disponibles elementos que sirvan para el análisis del MOSH-MOA. Y luego hay también fuentes de contaminación para el análisis de estos productos. Yo terminé mi presentación, les agradezco mucho la atención y dejo la palabra a mis colegas. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quería agradecer ante todo a los organizadores del evento por esta invitación. Yo, en esta presentación, voy a hacer una introducción sobre lo que son los aceites minerales, aún si el colega que ya les introdujo algunos conceptos, y luego voy a ilustrar brevemente los métodos de análisis, y luego voy a pasar a ilustrar algunos ejemplos, algunos casos de estudio de migración de los embalajes, de los packaging y estrategias para reducir la contaminación. Entonces, los aceites minerales, como sabemos, son mezclas muy complejas de hidrocarburos que no pueden estar separados cromatográficamente a través de un análisis cromatográfico sino que como picos, porque dan colinas de este tipo, picos no resueltos. Entonces, es importante distinguir entre los hidrocarburos saturados y los aromáticos, porque tienen una relevancia diferente toxicológica. Hemos visto cómo los MOSH incluyen los alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, todos compuestos saturados claramente, mientras que los MOA son estos que me dan uno o dos más anillos bencénicos. Por lo que se refiere a los MOA, sabemos que los mismos con más de 3 anillos y poco grado de alquilación son genotóxicos cancerígenos, mientras que los que son A1 o A2 anillos, que son los más representados en los alimentos, parecen tener muy poca importancia toxicológica. Por eso sería bueno tener metodologías para poder separar estos compuestos
y esta es una de los próximos desafíos analíticos. Por lo que se refiere a las fuentes de contaminación, podemos decir que es importante ver cuáles son los aceites food grade, que son los que se usan mucho en la industria alimentaria, tanto como ingredientes como justamente como agentes, digamos, antipolvo, de separación. Después podemos ver cómo pueden entrar en la composición de los pesticidas, la importancia de la contaminación ambiental, y en los últimos años se ha dirigido mucho al problema de la migración de los embalajes de cartón reciclado. Aquí podemos ver cómo la traza cromatográfica nos puede dar informaciones sobre lo que es la posible origen de la contaminación. Acá, por ejemplo, podemos ver un aceite de almendra contaminado con bachin oil, es este aceite para cuerdas que es utilizado para ablandar las fibras de yute, para manufacturar las bolsas, y contaminado también con aceite motor. Aquí tenemos un aceite de coco contaminado con diésel. Probablemente ha sido transportado este aceite en cisternas que han sido utilizados para el transporte de este combustible. Por lo que se refiere a la toxicidad, sabemos que los MOSH pueden ser bioacumulados en el organismo. Los primeros estudios se hicieron sobre las ratas y 344 y mostraron cómo estos cúmulos podían llegar a dar origen a microgranulomas, y se vio que la acumulación en las ratas se daba hasta C35. Entonces, los primeros datos que tenemos sobre los aceites minerales hace algunos años atrás eran buscados en los elementos hasta el C35. Posteriormente, se vio que también dan problemas de bioacumulación. Efectivamente, en la leche humana se pueden encontrar niveles muy altos. Estudios posteriores más recientes demostraron que el metabolismo en el hombre es diferente del metabolismo de las ratas. Por lo tanto, mientras, por ejemplo, ustedes ven los normales alcanos, que son estos picos que están sobre esta colina, se acumulan en el hígado de las ratas, en el hombre son metabolizados. Y parece ser que sean justamente estos normales alcanos que eh, crea problemas de microgranulomas que en el hombre no fueron asociados a la toma de aceites minerales, pero como podemos ver, la bioacumulación en el hígado humano es mucho más alto que en la rata, y esto se da también a pesos moleculares más altos. Entonces, esto llevó a tener que ampliar el range molecular de los hidrocarburos buscados hasta el C50. Fue calculado que en el organismo humano están presentes aproximadamente 5 gramos de aceite mineral, y la consecuencia de esta bioacumulación parece ser que el aumento del peso del hígado pueda crear el efecto adverso, y es el más importante. Pero hasta que no se individualiza un proceso adverso en la salud, es difícil establecer valores de los cuales después se establecen también límites de ley. No obstante, a pesar de que no haya limitaciones de ley, en los años se han seguido diferentes propuestas por parte de las autoridades, sobre todo alemanas, que, como ustedes pueden ver, han puesto limitaciones de ley, ante todo muy, muy bajas, 0,6. No son proponibles en los alimentos porque los niveles, a nivel de fondo, los niveles de fondo son mucho, mucho más altos. Actualmente decimos que con la última boceto de ordenanza se propuso un límite solamente para los MOA, que tienen que quedar por debajo de los 0,5 ppm. Alcanzar este límite en muchos alimentos es muy complicado, porque si pensamos sobre todo en los aceites vegetales constituidos por triglicéridos especialmente, tenemos realmente un problema. No alcanza con hacer un análisis directa LCDC, sino hay que hacer un pre-enriquecimiento para eliminar antes, digamos, los triglicéridos o posteriormente. Entonces, aunque no haya limitaciones de ley, sin embargo, la gran distribución organizada
bajo la expresión también de las asociaciones de consumidores, ha requerido, ha hecho insertar en sus términos límites muy bajos, alrededor de 1, 2 ppm para los MOS y inferiores a los 0,5 para los MOA. A partir de abril del 2019, la Asociación de Consumidores Alemanes, la BLL, de acuerdo con la Asociación de Consumidores y las autoridades de control, propuso estos benchmark value que no son limitaciones de ley, pero son valores umbral que tienen en cuenta lo que son los niveles de fondo en los alimentos. Entonces, los valores deberían permanecer por debajo, porque si no, significaría que hay una fuente de contaminación incontrolada. Estos límites, nosotros para ver algún ejemplo, los aceites vegetales se han establecido en 13 ppm para los MOS, para los productos a base de chocolate 9 ppm. Antes se tiende siempre de mantenerse con un límite de 0,5 ppm. Veamos ahora el análisis brevemente. Se arranca con una extracción de la muestra que depende de la complejidad de la matriz, obviamente. Luego se tiene que separar la fracción MOS de la fracción MOA, eventualmente retener los triglicéridos porque no tienen que alcanzar la columna LC, perdón. Esto puede hacerse online utilizando una cromatografía líquida combinada con otra cromatografía, o se puede hacer offline reemplazando la columna LC con un cartucho SPE en silicio plateado. Entonces, obviamente la técnica online permite tener un análisis más rápido, minimizar los solventes, el consumo de solventes, la manipulación de la muestra, pero tiene la desventaja que requiere equipamiento costoso y personal experto. Por lo que se refiere a la extracción, se han hecho diferentes protocolos dependiendo del tipo de matriz. Pero una cosa importante a saber que la extracción de elementos secos, como pueden ser los fideos, sémola, puré o leche en polvo, no es algo tan banal y tan sencillo, en el sentido que no es suficiente hacer una extracción con un solvente apolar como el hexano o Vernite, como se hacía en el comienzo, sino que es necesario, para tener una extracción buena, efectuar una extracción con tratar de nuevo la muestra, hacer una segunda extracción, tratando de nuevo con etanol, luego con hexano. Solamente así puede extraerse en forma completa. Obviamente, en los últimos años se desarrollaron metodologías, en particular hemos propuesto metodologías sobre extracción con solventes, con microondas, con la sanificación asistida con microondas. Aquí les muestro un trabajo que hemos publicado hace algunos años donde hemos puesto justamente un método para extraer los hidrocarburos, tanto presentes en superficie. En este caso estábamos haciendo un trabajo sobre los fideos de sémola, y la contaminación que emigra del embalaje en la pasta de sémola queda en la superficie, mientras que en la pasta al huevo tiende parcialmente a penetrar. En el arroz queda en superficie. Por lo tanto, es posible extraer la contaminación superficial para luego poder extraer la contaminación interna y así discriminar la contaminación preexistente con la emigrada por el embalaje. También hemos usado un método sobre la jabonificación asistida con microondas. Este fue un método muy ventajoso que se hizo por primera vez en matrices como productos panificados de horno. Y la gran ventaja es que con la jabonización nosotros tuvimos que extraer en forma exhaustiva los analitos. Esto también se elimina la interferencia de los triglicéridos. Esto nos permite también como poder concentrar la muestra
y llegar a los límites de sensibilidad mucho más elevados. En estos gráficos pueden ver la diferencia en una hecha con overnight, con hexano, y otra hecha con esta unificación asistida por microondas, que muestra que esta extracción es suficiente. Esta estructura, con ciertas modificaciones, fue aplicada a otras matrices, como el pescado, y muy recientemente hemos publicado este trabajo que la determinación de los MOA a bajos niveles de contaminación, 0,5, y también en el aceite, en este caso en el aceite extra virgen de oliva. Obviamente, cuando la matriz es compleja, como en el caso de los aceites, no es suficiente hacer un análisis directa, sino que es importante eliminar antes los triglicéridos, porque la columna tiene una capacidad limitada de retener las grasas, entonces tenemos que enriquecer a la muestra. Este enriquecimiento que apunta a eliminar los triglicéridos puede hacerse de diferentes maneras. Podemos hacer pasajes en absorbentes que pueden retener, están en condiciones de retener las grasas, como la alumina o la quinisti. También podemos hablar de la jabonificación, como hablamos, o una hidrólisis ácida. Esto nos va a permitir eliminar los triglicéridos, pero luego los aceites también contienen otros interferentes, por ejemplo, normal alcanos, que son hidrógenos y que pueden ser removidos a través de un pasaje sobre aluminio. Otros componentes interferentes, esta vez en la fracción MOA, son las oleofinas, naturalmente presentes o que se forman durante el refinamiento. Y estas pueden ser removidas a través de una reacción de epoxidación con un peróxido que transforma las edicinas en epóxidos más polares y que luego pueden ser retenidos por la columna de silicio, y entonces la fracción MOA se une libre de estos interferentes. Podemos ver un ejemplo del efecto de un pasaje de aluminio en una muestra. Este es una muestra de pesto. Ven ustedes que aquí los alcanos están presentes en concentraciones muy elevadas, que es imposible hacer una integración correcta. Por lo tanto, fue necesario eliminar la interferencia de estos normales alcanos. Aquí vemos el ejemplo de una epoxidación en un aceite de tanza. Líneas azules, esta es el trazo de la muestra no epoxidada, donde vemos acá un pico. Aquí luego hemos tenido otros picos acá de carotenoides, esterenos. Luego vemos que una colina en la cual han sido eliminadas las oleofinas, pero vemos que esta reacción también es muestra dependente. ¿Por qué? Porque en las mismas condiciones aplicadas a dos muestras diferentes, pero del mismo tipo, vemos que en un caso se removió muy bien las oleofinas, en otro caso aquí vemos un residuo de isóneros de escaleno. La epoxidación es un método que no es muy preciso, en el sentido que puede dejar residuos de oleofinas, y este es un gran problema analítico, y también puede determinar pérdida de MOA, porque estos también pueden ser epoxidados cuando las condiciones no son las correctas. La cuantificación se hace con una FID. Es un controlador de llama, porque con la masa tendríamos que hacer una calibración, pero esto no es posible. Se usa la CCMS para identificar componentes que son utilizados como markers para identificar la contaminación. La GC por GC es la técnica por análisis de confirmación. Cuando queremos caracterizar la contaminación, queremos comprender si se trata realmente de contaminación de aceites minerales o si hay presencia de interferentes como un residuo de oleofinas y otros. También para poder discriminar los hidrocarburos de otro origen, de origen sintética. Aquí, entre interferentes que pueden salir, están estos poligómeros de las poliolofinas, ¿sí? Que están llamados los PAO, que son PAO alfa oleofinas, que
son hidrocarburos que aparecen, que están presentes en algunas colas. Aquí mostramos un contenedor de polipropileno donde se ve este trazo muy típico con clúster de picos con intervalos de unidad de 3 átomos de carbonio. Y aquí vemos aquí vemos la migración de estos hidrocarburos en estos platos a base de pescado que está contaminado la primera parte con icómeros y luego con shimoshi en este caso. Cuando existe esta contaminación tendría que ser diferente de los aceites minerales, pero no siempre es posible, porque a veces cohabita, entonces en este caso los datos tienen que ser expresados como suma de estos hidrocarburos sintéticos. Aquí como ejemplo de migración de hidrocarburos, de estos colas, digamos, se puede dar de una cajita de té al sobrecito de papel de té, como el paperback, que es el de en azul, o al filtro, y entonces al té. Entonces, solamente la parte más volátil, porque solamente los hidrocarburos hasta C25 tienen bastante volatilidad para poder condensar y luego condensarse en otro embalaje. Aquí vamos a ver el rol de la GC por GC. Entonces, ¿a qué nos sirve? Nos sirve para obtener trazos bidimensionales, porque utilizamos dos columnas en serie por una interfaz de un modulador y se obtienen trazos estructurados donde podemos obtener una separación por grupos. Podemos separar los aromáticos de los prearomáticos, triaromáticos o biaromáticos. Aquí se muestra cómo es útil el análisis gas cromatográfico para identificar el origen de la contaminación. Aquí tenemos dos trazos, fracción MOS y fracción MOA, de una muestra que al trazado HPLC no logramos entender cuál es el origen de la contaminación. Podría ser también una tinta de imprenta o podría ser también un alimento que ha sido transportado en una bolsa de yute. Hoy también no se entiende, este es el trazo del C por GC, fracción MOS y fracción MOA, comparando este curso con los trazados relacionados a una tinta de impresión, que es este, y el otro está utilizado en bolsas de yute, podemos claramente decir que esta muestra ha sido contaminado con bacinoil y no con tinta de impresora, que se muestra la presencia, aquí lo ven, de oligómeros de polipropileno. Entonces, ustedes ven como análisis de confirmación, ven ustedes qué útil es. Ahora pasemos a ver algunos casos de estudio que hemos estudiado en, en nuestro laboratorio. El primero se refiere a la migración de hidrocarburos a embalajes en pasta de sémola y en pasta de huevo, al huevo, envasada en diferentes condiciones, usando carta reciclada, papel virgen, estoqueada en diferentes condiciones y mantenida en repisas para simular una condición de un supermercado. Este sería, digamos, el negocio de la empresa, envuelta en aluminio para evitar cualquier intercambio con el ambiente externo o envasada justamente en las cajas de transporte en papel reciclado. Este estudio fue hecho en colaboración con la empresa Barilla. Bueno, veamos entonces los resultados. El primer caso, la pasta de sémola guardada en papel reciclado, que era una situación que existía normalmente hasta hace algunos años atrás. En este caso, ustedes pueden ver que después de un cierto periodo de contacto, el azul es el trazo del cartón antes del contacto. En cambio, aquí en la segunda fecha ven que ustedes pueden ver que parte de los aceites minerales, los más volátiles, se pierden, es perdida por el cartón y es comprada, adquirida por la masa. Ustedes ven que esta es la porción que emigró del cartón a la masa.
llevando a niveles de contaminación bastante preocupantes. ¿Por qué? Porque son niveles de 5 o 6 ppm, pero sobre todo se miran los niveles de MOA, que son, como ustedes saben, superiores a 0,5. Las dos condiciones, así se ha seguido la masa envasada, envuelta en aluminio, ha alcanzado niveles de contaminación más alta, más de la que se guarda en la repisa, porque toda la contaminación que estaba en el cartón fue forzada hacia el alimento. Aquí tenemos el caso de la masa de sémola en el cartón virgen, que es la situación actual, aún si uno se está dirigiendo hacia materiales barrera, también no solamente papel virgen. Y aquí vemos una situación tranquila en el sentido que ustedes ven que los niveles de contaminación alcanzados son en definitiva bajos porque estamos en una buena situación. El papel virgen obviamente no contiene grandes cantidades de estos aceites minerales que pueden ser transferidos. Interesante, tuvimos en este estudio, teníamos ciertas muestras que habían sido cerrados en la empresa con la cola, con colas especiales y con paquetes que habíamos llenado nosotros con los fideos y que estaban cerrados con un ganchito. Y hemos podido observar casualmente que también los hot melts dan problemas de migración. Este es la migración del hot melt y estas son las 3 fotos de los 3 tramos hot melt. Entonces, también la cola contribuye a la contaminación. Esta es la pasta al huevo en papel virgen. Entonces, la pasta al huevo es mucho más propensa a ser contaminada respecto de la pasta de sémola porque contiene más grasa. Y esto se lo vio muy bien. También ustedes pueden ver que los niveles de contaminación alcanzados en estas condiciones por la pasta al huevo habitualmente son 3 o 4 veces más altos que los de la pasta de sémola. Y esto nos permitió también ver la contaminación del adhesivo en este caso, porque no había aquí papel reciclado. Pero en una situación de este tipo, con un alimento en condiciones de absorber hidrocarburos, también puede haber contaminaciones que provienen del ambiente externo. Estos paquetes estaban estoqueados en el depósito de una empresa donde había otros cartones reciclados y ustedes pueden ver cómo en este caso las muestras que se mantienen en las repisas en el tiempo incrementaban su contaminación. Y lo podemos ver también de esta comparación de cursos. Aquí en los que están envueltos en aluminio tenemos solamente el trazo, digamos, de los hidrocarburos y de la cola. Aquí tenemos una colina más ensanchada que viene de migraciones, que ha venido del externo, que ha pasado a través del papel reciclado y ha llegado, perdón, papel virgen, y ha llegado a la pasta, a los fideos. Entonces, aquí tenemos la situación peor. Entonces, fideos al huevo en cartón reciclado. Esta alcanza, como ustedes pueden ver, niveles de contaminación muy elevados con MOA por encima de unos 5, por lo tanto, niveles muy altos. Y entonces, lo que es interesante observar es que también en este caso, los fideos que se mantienen así en la repisa ha mostrado un incremento increíble en los niveles de contaminación y ha alcanzado niveles más altos que los de los fideos envueltos en aluminio. Y esto se debe al hecho de que la contaminación venía del externo y esto se ha demostrado también por el incremento del diésel, propilnaftalene, que son dos marcas que están presentes en las tintas y que están presentes en el papel reciclable también y que han confirmado este funcionamiento.
Hemos hecho pruebas de migración acelerada también, utilizando celdas de vidrio y utilizando las condiciones puestas por esta normativa de DIN, utilizando como simulante el TENAX, que es el oficial, y utilizando también fideos al huevo o de sémola pulverizada. Cuando hacemos estos test, ¿qué es lo que medimos? Tanto la migración en forma indirecta, yendo a evaluar los aceites minerales que se pierden en el cartón, como en forma directa, que es yendo a evaluar los migrantes que han entrado dentro de los fideos. Lo que observamos es una buena correspondencia entre estos dos datos, que se ve también en este trazo. Ustedes lo ven, el rojo, el portón antes del contacto, en verde después del contacto y en azul lo que se absorbió. Y ustedes ven, los resultados nos muestran cómo la contaminación que alcanzó con el simulante es mucho más alta. Es el cálculo este de la migración potencial, es de la porcentaje de la migración potencial, diciendo que todo lo que está en el cartón puede pasar a la pasta, a los fideos, el 70%, mientras que con los fideos de sémola, el 15% en la potencial, y con la pasta al huevo al 45% de la potencial. Ven ustedes que el simulante, en este caso, sobreestima mucho la migración. Aquí hemos usado y estudiado algunos efectos respecto de lo que hablábamos de la pasta, pero me parece que aquí hemos estudiado también lo que sucede con el contacto directo y contacto no directo, porque la migración puede darse por contacto directo cuando hay un contacto, como en este caso, pero también en fase gaseosa. Y vemos cómo cuando tenemos, por ejemplo, unos fideos picados, digamos, estos muy pequeños, vemos que la contaminación se da en pesos moleculares mucho más altos que el C25, mientras cuando hay una contaminación en fase gaseosa se detiene en C25, a temperatura ambiente obviamente. Hay mucha diferencia según la granulometría del producto. Ven ustedes la diferencia acá de la migración entre la pasta picada, o sea, bien picada finita, y la que no es picada. Entonces, estos son todos parámetros que pueden influir en la identidad de la migración, y esto nos dice que el formato de la pasta puede influenciar el nivel de migración. Este es un segundo caso de estudio mucho más reciente que hemos hecho, estamos haciendo en este momento, estamos colaborando con una empresa productora de cacao, y esta es una primera investigación preliminar que hemos hecho sobre diferentes muestras del mercado italiano y del mercado de North Macedonia. Y esto porque quien llevó adelante el trabajo justamente es de Macedonia, es de este país. Entonces, hemos analizado 21 muestras y hemos evidenciado que estas muestras usaban 7 diferentes soluciones para el packaging, utilizando como packaging primario solamente una bolsa de plástico o una bolsa de papel o papel poliuretanada, y como embalaje secundario papel reciclable o papel virgen. Aquí vemos cómo hay una clara relación entre los niveles que hemos encontrado de los productos y la tipología de packaging. Seguramente estos del cuadro verde están envasados en envase normal de plástico que hace barrera y en papel virgen como embalaje secundario han dado niveles de contaminación muy bajos, mientras que las otras muestras, en particular las que tienen sobre de papel interno y el embalaje secundario en papel reciclado, que son estos, han dado niveles más elevados. También algunas muestras en papel con embalaje primario en plástico
que no hace barrera han dado niveles de contaminación alta y están combinados, lógicamente, al papel reciclado. Obviamente, no toda la contaminación es dada por el embalaje. Este es algún ejemplo de contaminación preexistente que hemos individualizado. Esto es una contaminación con aceites sintéticos. Siempre son las polialfa olefinas. Esto es una típica contaminación con batching oil, con transporte en bolsas de yute. Aquí se muestran algunos ejemplos de migración de POSH del embalaje primario. Son estos oligómeros de poliolefinadas. En este primer ejemplo tenemos, y se ve claramente la emigración desde la bolsita en polipropileno hasta el polvo de cacao, que ustedes ven viene a base de pesos moleculares muy altos. Este es un ejemplo de polipropileno, mientras que aquí hay un ejemplo de transferencia de migración de poligómeros de polietileno del papel polimerado de la bolsita que aparentemente está laminada en plástico, en polietileno. Y aquí tenemos ejemplos de migración desde el embalaje secundario que a través del embalaje primario pasa luego al alimento. Y aquí vemos, este es un típico trazo de cartón reciclado. Ven ustedes que en esos pasajes de cartón reciclado vemos antes una colina que está representada por los residuos de tinta, del offset, que pasan al producto. Ven ustedes cómo hay realmente una transferencia de papel reciclado al embalaje primario y luego de este al alimento. Esto sucede justamente tanto en el caso de embalaje en polietileno como en el caso de embalajes en polipropileno, y con más razón sabemos que está el papel que no hace para nada barrera. Sabemos que el polipropileno hace más barrera, pero también dependerá del espesor del papel. Aquí están resumidas un poco las estrategias que se pueden utilizar para reducir la migración de los minerales. Hay muchísimas. Aquí se puede utilizar papel reciclado, pero poco sustentable. Es una de las opciones. Hacer una selección de la maceración más eficiente, eliminando de esa maceración papel de diario que están impresos con tintas offset, no sirve. Y obviamente esto también es poco practicable. Reemplazar el papel, digamos, de la impresión de los diarios, pero esto no es muy posible. Y luego soluciones menores es la de utilizar materiales barrera, que pueden ser materiales plásticos que hacen barrera, o bien pueden ser cartones tratados con revestimientos superficiales, con coatings, o tratados con aditivos para alcanzar efectos barreras. Aquí se resumen cuáles son los materiales. Tienen buenas propiedades barrera conocidas en relación a los aceites minerales. Y aquí les muestro algunos ejemplos de productos, porque hay muchísimos que han sido patentados y que están disponibles comercialmente. Y esto es, en cambio, una muestra de un trabajo con lo cual hemos trabajado y colaborado para la producción de un cartón tratado para que tuvo buenas propiedades barreras. Nosotros sabemos que hay diferentes parámetros que pueden influir en la migración y estos obviamente deben ser controlados, pero sabemos que la migración a través de un material plástico está caracterizada por una lag phase que representa el tiempo que la sustancia necesita para poder atravesar el material barrera. Por lo tanto, más larga esta lag phase, mayor será el efecto barrera del material. Para testear las propiedades barreras se utilizan celdas de vidrio como las que le mostré antes, que parece una
peso de filtros. Hay celdas dedicadas como esta que es puede ser utilizada más para hacer pruebas de migración directa e indirecta, vía gas phase o por contacto. Luego hay otros sistemas como el que se utiliza o se puso a punto por el doctor del Cantón de Zurigo, que se llama sistema Sandwich, con una hoja receptora que tiene la tarea de recepcionar, de retener todos los migrantes que luego son analizados. Esta es la última filmina que les muestro, que se refiere un poco a un estudio que hemos hecho, que estamos haciendo en este periodo en nuestro laboratorio. Estamos testeando materiales, estamos desarrollando ante todo materiales bio-based y estamos testeando las propiedades barreras. Tenemos dos tipos de celdas que hemos comparado. Esta es la que nos da los mejores resultados, aún y los resultados son comparables. Y estos son los resultados preliminares obtenidos con un primer film que hemos producido, donde se muestra claramente cómo hemos usado como simulante la pasta, digamos, los fideos al huevo, y claramente se puede observar cómo el material hace trabaja como barrera en cuanto a la migración de aceites minerales. Acá vemos el trazado de la fracción MOA, acá abajo, donde vemos en negro la muestra a tiempo cero. En violeta, el control que estuvo en contacto justamente, pero sin la película barrera. Y luego el azul, que es el que tiene el film barrera. Disculpen, me estoy dando cuenta ahora mientras los digo que es el contrario, es lo contrario. Es decir, lo importante es tratar de ver que no hay migración y parecería que estos materiales funcionen de la mejor manera, muy bien, y por los primeros resultados son prometedores. Yo he concluido con mi presentación. Che dice che in Argentina esistono laboratori che stanno già realizzando la determinazione di MOSH e MOA e 3-MCPD, cioè esistono laboratori che già stiano realizzando questo, che stiano facendo questo o non lo sanno? Io sinceramente... En Europa seguramente sí, hay muchísimos, pero yo la verdad que en la Argentina no lo sé, pero imagino que sí, me imagino que habrá alguno que lo haga. Pero no tengo la certeza, realmente no sé contestar. Por lo que se refiere al MCP del PET, si puede migrar MOSH y MOA del PMT, es un excelente material barrera y no da sesiones de oligómeros. Por lo tanto, la respuesta es no. Va bene. Dal PET vergine può migrare MOSH e MOA? Sì, questa... Sí, es lo que contesté recién, que el PET virgen, a menos que no haya sido contaminado externamente y luego seda, pero como parte suya no contiene estas sustancias, no tendrá razón de tenerlas, y si es utilizado como material barrera, es un excelente material barrera. Al contrario de otras poliolofinas. Film raccomandati in questa valutazione? Hay varios materiales que estamos estudiando, pero estamos en los comienzos y no hemos tenido todavía un material, pero hay ya algunos patentados a base de ácido poliláctico y otros más. En las slides que yo les mostré hay alguna indicación. Pero con una búsqueda en internet pueden conseguirse y encontrarse. Ok, no, è che qui c'era un po' di ritorno in cuffia, quindi sentivo un rimbombo. Allora, dicevo, buongiorno a tutti.
Bueno, decía, buenos días a todos, me llamo Gianni Garaverna, soy profesor de Química de los Alimentos de la Universidad de Parma y hoy les quiero traer los saludos de la universidad y en colaboración ya desde hace tantos años que tenemos con ustedes. Esto me da mucho gusto intervenir hoy sobre estos temas de frontera, ¿no? En la producción de los alimentos hemos visto intervenciones muy técnicas sobre las temáticas de la preparación y de la sesión por parte de diferentes tipos de packaging a los alimentos de sustancias que hoy están al centro de la atención también de la autoridad de la Autoridad Alimentaria Europea. Por otra parte, la doctora Moret, a quien saludo, ha profundizado en forma muy profesional los aspectos ligados al análisis química de estos contaminantes. Yo quería hacerles un poco un cuadro general sobre qué en la Universidad de Parma se está realizando sobre estos temas, porque, digamos, yo en este momento, además de representar a la Universidad de Parma, estoy involucrado a nivel nacional en una organización pública-privada que se llama Cluster Agri-Food Nacional, que es una asociación pública-privada que recoge los entes de investigación y las empresas y tienen el objetivo de recoger, unir y promover la investigación y la transferencia tecnológica en el campo de las tecnologías alimentarias en general. Recientemente, con una serie de acciones y de promociones también a nivel de financiamiento y de investigación, han sido individualizadas líneas de programa que obviamente son sometidas al Ministerio y al Gobierno para financiaciones sobre las actividades a promoverse en los próximos años. Uno de los temas más relevantes y que resultó fundamental y que probablemente tendrá en los próximos años una significativa intervención también desde el punto de vista de la financiación, será el tema del packaging, porque hay dos temas fundamentales, como hemos escuchado hoy. Por un lado, los aspectos ligados a la seguridad de uso y a la posibilidad de tener los materiales que garanticen la salubridad y la conservabilidad de los alimentos, manteniendo bajo control las posibles sesiones. Hubo en los años diferentes casos muy significativos en Italia también, de sesiones de varios tipos de componentes, de los MOS-MOA, estos son uno de los más estudiados. Y otro tema significativo es justamente el hecho de que también subrayado por la pandemia, aquí de los cuales hemos tenido que sufrir las consecuencias, un aspecto relevante está justamente en el de buscar soluciones para tratar de aumentar la shelf life de los productos alimentarios para garantizar una buena distribución y un poco para disminuir la gran cantidad de derroche alimentario que hoy en día involucra un poco a todos. Entonces, en estos temas, Italia, la Universidad de Parma en los últimos años invirtió mucho y ha invertido de esta manera. Por una parte, promoviendo la investigación de base en el sector del packaging, poniendo en el sistema una serie de competencias de tipo analítico para la caracterización de materiales y para la caracterización de los alimentos. Esto se hace en colaboración con los entes territoriales, como la Estación Experimental para las Conservas Alimentarias de Parma, que es se ocupa del sostén, es una asociación de investigación en cuanto al en el sector de las conservas, y por otra parte se invirtió mucho en la innovación de nuevos materiales para el packaging, y sobre esto da una contribución fundamental también el Departamento de Ingeniería, además que los departamentos de Naturaleza, Química y Física de la Universidad, y hay muy a menudo proyectos de colaboración también con las empresas a través de estas actividades promovidas por la región de transferencia tecnológica. En este sentido, hay diferentes aspectos que son objeto de profundización. Por una parte, decía, la seguridad de uso de los materiales, y por lo tanto el monitoreo y la puesta a punto de métodos
para estos, pero también la innovación sobre materiales. En los últimos años se ha puesto focus en la utilización de materiales que pueden tener también un ciclo de vida significativo en términos de potenciales productos biodegradables o reutilizables, o eventualmente también obtenidos por la recuperación de subproductos y descartes de la elaboración industrial. Este es un tema muy significativo porque obviamente pretende la puesta en el sistema de competencias multidisciplinarias como la que hemos visto hoy. Tenemos que tener sustancialmente competencias tecnológicas, competencias ingenierísticas y competencias y lógicamente también competencias en cuanto a seguridad de los alimentos. En los últimos años se han hecho diferentes proyectos en los cuales, en particular, la puesta a punto de packaging innovativo utilizando los productos de la hilera, también al design, al diseño y realización de productos innovativos como smart packaging, packaging inteligentes, en cuanto además de tener las propiedades barreras que tenemos antes, también tienen propiedades de gestión de algunos aspectos de la conservabilidad de los alimentos. Se pueden agregar sistemas que tienen efectos antimicróbicos, antioxidantes de varios tipos y además el aspecto de la biodegradabilidad es uno de los aspectos más interesantes de profundizar, aun si es un tema relevante, porque fundamentalmente, por una parte, se puede pensar en un menor impacto ambiental de la producción, pero por otro lado hay que estudiar eficazmente qué es lo que sucede en el alimento. Entonces, muchos spots televisivos también promueven el pasaje de contenedores de polietileno a plástico, de tipo polímeros, al papel o a otros sistemas porque de alguna manera considerados más fácilmente manejables desde el punto de vista del impacto ambiental. En realidad la situación no es tan sencilla. Uno de los problemas relevantes en el packaging, por ejemplo, de potencialmente biodegradable, es el de encontrarse de vez en cuando con los aspectos no solamente técnicos del sistema, sino también normativos. Por ejemplo, el biocompostaje de materiales poliméricos de varios tipos implican también la biodegradación de materias y tiene determinados tiempos definidos. Uno de los descubrimientos que se realizó en los últimos años es el hecho de que esto depende mucho de la forma del material mismo, por lo cual en algunos casos los tiempos de compostaje no coinciden con los tiempos de biodegradabilidad, en el sentido que muchas veces el material no tiene la forma adecuada para enfrentarse a este tipo de recuperación. Entonces, en este sentido, hay una colaboración general entre las diferentes disciplinas y uno de los aspectos que obviamente en este lugar tiene particular relevancia es la colaboración con la Autoridad para la Seguridad Alimentaria Europea a través de una serie de actividades que se refieren también a la formación, es decir, la realización de escuelas, de proyectos de alta formación dedicados no solamente a los componentes del HDM, también sobre todo a las empresas para identificar las nuevas tendencias, las nuevas posibilidades y obviamente también las nuevas problemáticas. Por ejemplo, desde el punto de vista analítico, una de las fronteras, por lo que se refiere a los temas de los que escuchamos hablar hoy, y fundamentalmente la presencia y la contemporánea de diferentes tipos de contaminantes, diferentes tipos de sustancias de cesión, que tienen estructuras químicas diferentes, que tienen características diferentes, pone la atención sobre la posibilidad de hacer, digamos, análisis avanzados. Hemos escuchado hablar de la aplicación, esto está bastante consolidado ya, pero son sistemas complejos, CCPI, donde se acoplan técnicas tradicionales en una visión nueva del sistema, pero probablemente la frontera más significativa en este contexto es el enfoque, como se dice en términos analíticos, de un target. Es decir, en cambio de utilizar metodologías de análisis que tienden a buscar específicos componentes, y esto tiene un sentido si se habla de respetar de límites de ley o de componentes reglamentados desde el punto de vista de la ley,
pero muy a menudo lo que está presente dentro de un sistema es una mezcla o potencialmente muy compleja de diferentes tipos de contaminantes, diferente nivel de concentración y a menudo también desconocido. Por lo cual, uno de los esfuerzos, otro de los esfuerzos muy significativos que está formando es la puesta a punto de metodologías de análisis, así llamadas ómicas, o bien que estén en condiciones de dar un cuadro total de la composición o de la presencia de diferentes sustancias, aún también sin la pretensión de identificarla en sentido estrecho, sino con la posibilidad en realidad de poner a punto metodologías de análisis que favorezcan la comparatividad de diferentes sistemas. Por ejemplo, cuando no se tiene idea de los posibles contaminantes, de las posibles sesiones que puedan darse dentro de un sistema, se pueden adoptar estas técnicas que se definen, técnicas de alta resolución, que están en condiciones en realidad, en colaboración con una estadística avanzada, de hacer comparaciones y de evidenciar cuáles son las características que distinguen dos diferentes tipos de muestras o de elementos. Y este es un camino muy significativo también en relación a las posibles adulteración, sofisticación o problemas ligados a la autenticidad de los alimentos, que muy a menudo en este contexto está también la utilización de sistemas no reglamentados que abre el área de las fraudes alimentarias, aún en el sector de la utilización de packaging y de formulaciones para el packaging. En este sentido, muy probablemente el desafío de los próximos años será el de lograr individualizar materiales y metodologías que permitan sobre todo un incremento de la shelf life, de modo de tener una mayor solidez y resiliencia del sistema alimentario en la conservación, disminuyendo los derroches y yendo hacia poder utilizar cada vez más el packaging relacionado al alimento mismo. Desde este punto de vista, uno de los aspectos que me hizo que se me ocurriera la presentación de los dos relatores que me han precedido es el aspecto relacionado a la elección de las materias primas y por lo tanto de la problemática relativa a los contaminantes. Por ejemplo, se citaba el caso de los tres GCPD, es un problema relevante, por ejemplo, en Italia, dramáticamente impactado el mercado de las sustancias grasas, utilizando muchos productos la utilización de estos aceites de palma, porque es uno de los más involucrados en la problemática de la potencial acumulación de estas sustancias, pero en realidad hay toda una investigación que se está haciendo en este sector, porque una de las tendencias más significativas cuando se optó por el reemplazo de este material con propiedades tecnológicas particularmente significativas por varios tipos de razones. En realidad la razón comunicada al público era justamente o que se transfiere a través de los medios al público, era referido a un tema de seguridad alimentaria, a la posible presencia de contaminantes. En realidad sabemos que hay toda otra serie de razones que obviamente pueden llevar a ciertas elecciones. Una de las tendencias más significativas también en este momento por parte de la industria es el de reemplazar el aceite de palma con grasas análogas que tienen propiedades tecnológicas análogas. Uno de los derivados más difundidos que se están difundiendo cada vez más es el aceite de coco, por ejemplo. En realidad, muy a menudo, en ausencia total de una evaluación desde el punto de vista de la seguridad de uso, del impacto, desde el punto de vista nutricional, etc. ¿Por qué? Porque si desde el punto de vista tecnológico las propiedades pueden ser relativamente cercanas, desde el punto de vista de la composición y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, no hay fundamentalmente ninguna garantía que este reemplazo pueda ser un reemplazo apto para poder resolver los eventuales problemas pensados o considerados cuando se operó este tipo de elección. Y esto a menudo se hace
como en base a una evaluación predictiva, o sea, el impacto sobre el futuro, tanto de la tecnología como de la salud del consumidor. Esto obviamente no para subrayar la eventual peligrosidad del aceite de coco, que no es real, sino suficientemente para decir que muy a menudo las elecciones de tanto en tanto se hacen de forma emotiva y no sobre base de una sólida enfoque predictivo. Otro de los aspectos que en este momento, por ejemplo, en el CIE de Parma, nosotros estamos apuntando de forma significativa, es también el ámbito de la formación, es el de tratar de formar en el ámbito de las tecnologías alimentarias expertos, tecnólogos alimentarios que sean expertos de la evaluación del riesgo, entendido en términos como, como garantía ya reglamentada por ley de los HSCP, pero sí con personas que puedan predecir los escenarios y puedan predecir las crisis a las cuales periódicamente la industria alimentaria está sujeta. ¿Esto por qué? Porque está muy difundido como enfoque. Aparece el problema actuó, y entonces esto tiene que ver con el branding industrial. Hay que juntar un sistema cada vez más eficaz de predicción de los eventos. Por ejemplo, en los últimos años, de forma muy difundida en diferentes empresas de cierta envergadura, también los aspectos de seguridad alimentaria están cada vez más ligados a los aspectos de mitigación de riesgo por lo que se refiere a fraudes, y también en términos de food defense, porque entonces se han entendido ciertas profesionalidades, se han formado profesionalidades para prevenir y proyectar estrategias para prevenir este tipo de fenómenos. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Parma, recientemente, en colaboración con la Universidad de toda la región de Emilia-Romagna, promovidas también, soportadas por la región, se ha instituido un curso, digamos, una carrera de grado en idioma inglés que se llama Food Safety y Food Risk, dedicado a las tecnologías alimentarias, en formar expertos en este sentido. Y, por ejemplo, por lo que se refiere a los problemas ligados a la formulación de los nuevos packaging innovativos, a la utilización de nuevos materiales, al reemplazo de algunos materiales con otros, y lograr tener una visión predictiva de las posibles consecuencias, tanto desde el punto de vista de la conservabilidad como también de la seguridad, como también del mantenimiento del valor nutricional, tanto desde el punto de vista de las performances tecnológicas y también desde el punto de vista de posible recuperación y reutilización y reuso del packaging. Son todas competencias estas que podrían ser extremadamente útiles en las empresas del futuro, cuando de alguna manera habrá que decidir y seleccionar qué tipo de estrategias utilizar. Recientemente, hace algunos años, unos años atrás, en una visita que hemos hecho en una sede importante, una multinacional en Europa, en la Nestlé, en Lausana, la ciudad de Lausana, en uno de los laboratorios de control de calidad y análisis de puesta a punto, estaba justamente el tema de los diferentes tipos de packaging a utilizar de los diferentes productos alimentarios, en función, obviamente, de lo que hemos escuchado antes, de la capacidad de resistencia y de la sesión, etcétera. Y había un gran tema, era justamente, por ejemplo, la posibilidad de evaluar el retorno a la utilización, por ejemplo, del vidrio, volver al vidrio como alternativa o a la utilización del plástico para algunos tipos de productos. Por ejemplo, los productos ricos en grasas, el problema de la sesión se reduciría mucho en este punto de vista, pero en el contexto de este tema habría que considerar siempre el impacto también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la gestión. Obviamente, el embalaje, el contenedor, puede tener una serie de características performantes, puede ser ad libitum, al infinito, puede ser una recuperación eficaz, puede ser, luego hay que pensar que para reutilizarlo hay que
unirlo, desinfectarlo. Está claro que hay aspectos relacionados al tratamiento químico del sistema. Otro aspecto muy relevante, según mi, relativamente al packaging innovativo, y este es otro camino muy significativo que se está desarrollando en este sector, es la posibilidad de efectuar nuevos tratamientos, nuevos procesos tecnológicos sobre el producto ya confeccionado, ya envasado. Otra de las fronteras significativas en este sentido, que fue luego bloqueada durante mucho tiempo por cuestiones de eficiencia de utilización, es la utilización de alternativa a la pasteurización. Una de las realidades más significativas que están desarrollando en Europa, pero que están ya consolidadas en Europa y en Japón, es, por ejemplo, la utilización de tratamientos de altas presiones hidrostáticas, que es una técnica muy antigua, de principios de 1900, nunca utilizada sustancialmente, porque no es apta a un proceso continuo de producción con toda una serie de con todo una aspectos negativos. Hoy es una técnica que se utiliza, se llama pasteurización fría también, porque se logra tener la esterilización microbiológica de los productos ya envasados sin aplicar un tratamiento térmico, evitando el aspecto ligado al daño técnico, tanto desde el punto de vista organoléptico como desde el punto de vista de la formación de contaminantes de proceso, como puede ser, por ejemplo, el actilamida o los MSPD, que pueden derivar también de procesos tecnológicos del tratamiento térmico. Entonces, en ese caso también, efectivamente, se trata de someter el producto a una elevadísima presión que es transferida a través de un líquido que es agua. Obviamente, este puede hacerse cuando el producto ya está envasado y lo que se obtiene es un producto en el cual la forma vegetativa de las bacterias están anuladas y pueden distribuirse en forma muy eficaz en la cadena de los productos refrigerados. En este sentido, hay muchísimas aplicaciones en el campo de las salsas y de los condimentos, muy famoso también en Centroamérica, el guacamole o el pesto a la genovesa en Italia, pero muchísimos otros condimentos, pero también los jugos de fruta, las bebidas que mantienen características organolépticas específicas y obviamente un valor nutricional inalterado. Uno de los problemas, pero, es el hecho de que claramente como el tratamiento, no sé si ustedes conocen la tecnología, pero implica el someter el producto a 5.000, 6.000 bares, es un tratamiento delicado. Hay aspectos físicos y físicos muy importantes, por lo cual la transferencia de la presión a través del agua también permite llevar digamos, el envase mantenga su forma, porque se aplica en todas las direcciones, pero también una de las preguntas es qué packaging utilizar, porque normalmente el más utilizado es un packaging de tipo polineico plástico, por ejemplo, polietileno, que es lo que más utilizado, porque debe ser un medio que transfiera el efecto de la presión del externo a la parte exterior al interior. Se puede usar el vidrio también, utilizando envases con tapa de plástica, pero también puede correr riesgo de rotura y por lo tanto de... Bien, en este caso hay también toda una estrategia de innovación del packaging, porque por un lado, en forma muy eficaz, que más que cuando se efectúan tratamientos térmicos, el hecho de que no se caliente, en realidad está, digamos, aplicándose una menor dilatación, entonces una menor cesión de algunos posibles componentes. Esto también ha sido objeto de un estudio profundizado acá en la Universidad de Parma con el Departamento de Ingeniería para encontrar toda una serie de packaging innovativos. Y por otra parte, estos sistemas se adaptan particularmente a un tipo de packaging muy difundido, que es llamado skin packaging, donde el polímero se adhiere perfectamente a la forma del producto. Por ejemplo, se usa en los productos de mar, de pescados, y también tiene un efecto de marketing significativo. En este sentido, en realidad,
desde hace una decena de años a esta parte se están multiplicando las plantas de tratamiento, que son plantas muy costosas, que en realidad cada planta de tratamiento prevé unas inversiones de 2 o 3 millones de euros, por lo tanto no hay muchos en Italia de esto, pero trabajando 24 horas por día y teniendo un sistema bastante eficaz, permiten fundamentalmente de tratar muchísimos tipos de productos ya envasados, evitando cada suerte de contaminación cruzada y problemática higiénico-sanitaria, y funciona muy bien también contra terceros, porque hay diferentes tipos de empresas que mandan sus productos para ser tratados y todo es muy seguro desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque siendo los productos ya envasados, no hay ninguna posibilidad de cross-contaminación, por lo tanto hay toda una innovación en el campo de los materiales para el packaging en este sentido. Y como estas tecnologías se están difundiendo cada vez más, hace falta también de invertir e investigar las propiedades de los packaging a utilizar. Por ejemplo, hay una serie de Mike Technologies que encuentran hoy varias aplicaciones, aún si no están tan difundidas como esta, que son los tratamientos UV para la estabilización biológica de la leche, o los tratamientos con calentamiento Omicron, y una serie de productos también de fiambrería, que también hablamos de productos muy comunes también en la realidad italiana, en la región Emilia-Romagna, que implican ciertas innovaciones también desde el punto de vista de la química del packaging, porque una cosa es tratar térmicamente a 110 grados, otra cosa es irradiar con una lámpara ultravioleta, otra cosa es someter el sistema a altas presiones hidrostáticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en definitiva, creo que es uno de los temas más calientes de la investigación, y tanto académica como industrial, justamente por los motivos que decía al principio, de la existencia de encaminar un proceso de cada vez más significativa de economía circular, en el cual el packaging es una parte integrante de este aspecto, porque permite, por un lado, optimizar la shelf life de los productos, asegurar una distribución eficaz y segura desde el punto de vista de la contaminación, pero por otro lado es uno de los sistemas más impactantes en absoluto en cuanto a reciclado y redistribución, más allá de los polímeros plásticos que hemos escuchado hablar, y cuales efectivamente, más allá de la estructura fundamental, es muy significativo también el interés por las nuevas tecnologías en términos de coadyuvantes, estabilizantes y otros componentes que pueden ser utilizados en la formulación. Está todo el tema justamente de los packaging innovativos a base de sistemas biodegradables. Esto es un poco de lo que escuchamos hablar hoy, en pocas palabras que yo les dije, les dan un poco el cuadro de lo que también desde el punto de vista de la formación en la Universidad de Parma se está invirtiendo mucho en este sector bajo diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista ingenierístico como desde el punto de vista químico, como el de las tecnologías alimentarias, porque hay que de alguna manera crear sinergias para tener resultados, para proyectar resultados para el futuro, por lo cual mi colega, el profesor Bonazzi de la Universidad de Parma, sabe en realidad uno de los temas ganadores, y que ustedes también lo demuestran en la organización de este máster, es poner juntos, unir diferentes disciplinas para resolver las grandes problemáticas de la industria alimentaria del futuro. Y por lo tanto, la invitación es también la de, si están particularmente interesados a los términos del packaging, hay diferentes grupos de investigación, los expertos que les han hablado hoy, que en la Universidad de Parma se ocupan de estas temáticas de las que yo les he hablado, el proyecto del diseño de nuevos materiales innovativos, de la aplicabilidad a diferentes tipos de productos alimentarios y de la aplicabilidad de los diferentes procesos tecnológicos. Esto en un conjunto único que tiene la ambición de dar a la empresa alimentaria las respuestas que a menudo son respuestas multicomponentes, multidisciplinarias, que deben realizarse
por equipos de expertos que colaboren entre ellos. Y por esto la última cosa que les digo es que, por ejemplo, en Italia, en la región de Emilia-Romagna y en Parma, se han creado estructuras que son los tecnopolos, que son estructuras de transferencia tecnológica que hacen que se comuniquen las empresas y las universidades de modo que la búsqueda de base, la investigación de base en estos temas tenga un soporte de las problemáticas reales que se encuentran en la producción de alimentos y que puedan dialogar entre sí y que en perspectiva puedan dar origen a una serie de actividades de innovación en el sector de la empresa y startup innovativas y de empresas innovativas que a menudo estén financiadas en los primeros pasos por la región y que en estos están apareciendo realmente muchas y por una parte está bueno tener estas competencias desde el punto de vista tecnológico y científico, y por otro lado es muy lindo imaginarse un futuro en el cual estas temáticas puedan ser afrontadas en forma multidisciplinaria y que haya empresas que brinden este tipo de servicios y de soporte en cuanto a la investigación y desarrollo. Como última cosa, tengo que decir que también por lo que se refiere a los aspectos de economía circular que observan en particular al packaging, hay en este momento a nivel europeo, sobre todo a nivel italiano, con la estrategia de la bioeconomía, una iniciativa que obviamente está soportada por Bandigram Investigaciones para tratar de imaginarnos un nuevo proyecto de los procesos alimentarios, es decir, y de los procesos industriales de producción de alimentos, que a menudo en el pasado se basaban en la máxima eficiencia máxima de los recursos, pero que en realidad con la producción de una infinita, muy significativa cantidad de derroche, de descartes, que hay que considerar hoy como subproductos y evaluar su utilización. Ahora, el colega que me precedió y que estuvo tantos años en Ferrero sabe de lo que estoy hablando, y entonces la lógica que tendría que guiar el futuro proyecto de las partes industriales es la de diseñarlos de modo que los descartes sean lo último, digamos, sea la mínima cosa, que sean mínimos. Hay muchas situaciones en las cuales en realidad este tipo de estructura prevé también un repensar el territorio, el de poder poner en forma conjunta diferentes cadenas de producción, de modo que los descartes puedan ser menores y puedan ser materias primas para la producción de la industria cosmética o de los hidrocarburantes. Por ejemplo, acá en Emilia-Romagna, nosotros desde hace muchos años hay una serie de iniciativas que se refieren al compostaje para la producción de producción de agricultura orgánica, que es uno de los grandes temas europeos en este momento. Por otro lado, la producción de energía, producción de biogás, etcétera, etcétera. Estos sistemas a menudo son sistemas que no estaban conectados con otros, pero la idea es que puedan estar conectados para tener una sustentabilidad territorial más significativa y también dar la posibilidad de la sustentabilidad social y económica por parte de los ciudadanos, porque uno de los otros grandes temas es que muchas veces nos preocupamos de la sustentabilidad ambiental de las producciones, pero tenemos que también pensar que la sustentabilidad económica y social, tanto para las empresas como para la comunidad. Este tema, bueno, el packaging es uno de los temas más entusiasmantes seguramente, porque las primeras horas que hablaron antes que yo son mucho más expertos. Pero yo quería darles este mensaje de la iniciativa y de la actividad que Italia, Universidad de Parma, en colaboración con todos ustedes, podría dar al futuro de la industria alimentaria y de la producción en este sentido. Les agradezco mucho vuestra atención. Quisiera agregar dos consideraciones al excelente speech que hizo el profesor Galaverna. Yo vuelvo un poquito atrás, hablando de Self-Life, para no demonizar la Self-Life del aceite de palma, es fantástica, pero fue dejado de lado porque se creó una psicosis
y algunas empresas han preferido borremos sin este componente y otros dijeron no, continuemos a usarlo, lo usamos porque lo conocemos, podemos garantizarlo, sin un nivel de contaminantes no mayor a otros aceites, avancemos así. Por lo tanto, a veces puede pasar de la palma al coco, se aumentan los saturados, tal vez, se empeora el gusto, se aumenta el costo y tal vez hay contaminantes de otro tipo, de tipo aromático, que pueden ser reducidos o eliminados comúnmente. Entonces, en cambio, sin decir sin, habría que decir con, porque yo te pongo este aceite porque lo conozco, lo garantizo y te prometo que no te va a crear ningún problema, también desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de la salud. Por favor, todos los aceites son buenos y van bien, pero en cambio de decir 100, decir con aceite de coco, con aceite de karité, aceites normalísimos pero que nadie los conoce. La Scosis hizo sí, hizo de modo que en Italia y en otras partes el aceite de palma fuese demonizado. Algunas empresas lo siguen utilizando y no han creado ningún problema. Y es más, han aumentado su rentabilidad. Por tanto, es importante conocer lo que hay. Excelente lo que se dijo antes de las economías circulares, de trabajar. Yo trabajé 40 años en una empresa privada y como decía el profesor, trabajar unidos, conectados, la ingeniería enganchada a la química, enganchada a la biología, a la investigación, de modo de poder llevar adelante productos sanos, sustentables, saludables y que sean de beneficio para todos, para la empresa y para el ciudadano. Disculpen, pero quise hacer este pequeño corolario de la excelente presentación del profesor Galaverna.